pueden decir gloria a Dios? Vamos a seguir exaltando el nombre del Señor. Veo que una Exo que va guiando con esta canción de la que habla Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque la billetera esté vacía o aunque esté llena, con todo voy a alabar el nombre del Señor Jesús. Vamos a cantar juntos. Yo creo en ti. ¿Cuántos en esta mañana hay que confiar en el Señor? Podemos estar pasando infinidad de situaciones, infinidad de problemas, pero Cristo es el que nos mantiene firmes, el que nos mantiene caminando.
con la meta hacia adelante, con nuestra mirada puesta en Él. Así que vamos a reafirmar nuestra fe con esta canción antes de la palabra del Señor. Aún sin poder, tu santo
San Juan, capítulo 14. Y creo realmente que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hay unos versículos aquí que nos van a mostrar, nos van a revelar cuál es el deseo de Dios, cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros que estamos en esta mañana. Estos versículos van a mostrarnos cuál es el corazón, cuál es el deseo del corazón de Dios. También para aquellos que nos están mirando a través del Canal 8. ¿Cuál es el deseo de Dios? Aún para aquellos que nos ven a través del Internet. ¿Cuál es el deseo de Dios para los que están allí atrás, los que están aquí adelante? Pero Dios revela su propósito y su deseo a través de su palabra. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 14, el primer versículo, hay toda una declaración del Señor diciendo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Es lo que estábamos cantando. En la casa de mi Padre, dice el Señor, hay muchas moradas, muchas residencias. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero el Señor lo dice con certeza, dice: voy pues a preparar lugar. ¿Para quién? Para ustedes, para nosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice Dios, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, dice el Señor, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese, toda una declaración. Y creo que este último versículo, en este último tiempo, Dios habla también a la iglesia del Señor con mucha fuerza. Pero fíjese, el deseo del Señor, el propósito de Dios, el anhelo de Dios para tu vida, el anhelo de Dios para cada uno de los que está escuchando en este día la palabra del Señor, es: donde yo voy, dice el Señor, yo quiero que ustedes estén conmigo. Nosotros anhelamos la presencia del Señor, buscamos la presencia del Señor, oramos para que la presencia del Señor cautive y domine nuestras reuniones, pero el Señor también anhela y desea no solamente estar con nosotros aquí, sino por la eternidad. Y en esa declaración Dios le está diciendo: no te turbes. Y sabe, el concepto de turbación habla de una revolución dentro de nuestra mente, dentro de nuestras emociones. Y hay veces que podemos venir así sacudidos. La palabra turbación tiene que ver básicamente con agua agitada. ¿Vio cuando uno empieza a agitar un vaso con agua? O cuando, si alguna vez le tocó estar un día de tormenta a orillas del mar y usted ve las olas como rompen y te da pavor y uno se siente tan insignificante. Y hay veces que dentro del ser humano, por más que tratemos de disimularlo, como hoy escuchamos, tal vez tratamos de tener alguna máscara, pero adentro hay una tormenta que se desencadena. Y el Señor nos dice a través de su palabra directamente: no se turbe, no se agite tu alma, tu pensamiento. Creen en Dios, crean también en mí. Pero fíjese qué interesante cómo el Señor va llevando estas palabras y justamente a mostrarle que donde Dios está, Dios quiere que también esté su pueblo. Y el único camino, y permítame decirlo de vuelta, el único camino es Jesucristo nuestro Señor. Él es el camino. No hay otra manera de llegar al Padre. Pero es interesante lo que Tomás en el versículo 5 está diciendo: ¿cómo pues podemos saber el camino? Y creo que Tomás, no solamente él está reflejando cuál es su duda o cuál es su inseguridad,
sino que creo que también Tomás está reflejando los cuestionamientos de la sociedad, aún de algunos creyentes, diciendo, pero ¿cuál? ¿De qué manera puedo transitar ese camino? El ser humano ha tratado de distintas maneras de acercarse a Dios, de buscar a Dios, dentro del ámbito religioso y fuera del ámbito religioso. Pero hay caminos que en realidad pareciera que comienzan muy bien, pero hay caminos que eso que comienza tan bien termina pésimo. ¿Vio que dice la palabra del Señor allí en Proverbios? Hay caminos que al hombre le parece que es un camino de vida, de salud, de esperanza, de salida, pero su fin es camino de qué? De muerte. Y uno dice, cuando uno toma una ruta, toma un destino, trata de que el camino lo lleve al destino. Es muy lamentable cuando uno termina perdido, digamos, en las situaciones comunes de algún viaje, pero más en el viaje hacia la vida eterna. Y permítame muy rápidamente en esta mañana ver a la luz de la palabra del Señor algunos caminos que parece que comienzan muy bien, pero que en realidad, en vez de acercarnos a Dios, terminan alejándonos de Dios. Hay un camino que su sendero de entrada, podría decirlo casi de forma poética, está lleno de flores, lleno de alegría, lleno de felicidad y, si me permite, pleno de libertad, pero termina en el chiquero. Le invito a leer su Biblia, el Evangelio de San Lucas. Allí, muy cerquita donde estábamos leyendo, unos versículos que usted no conoce. Si usted viene a la iglesia hace mucho tiempo, si usted estuvo en la escuela dominicana desde chico en la iglesia, o si usted se congregaba en otra congregación, aquellos que nos están mirando a través de la televisión, esta historia le va a resultar más que conocida. Pero es la historia donde nos va a mostrar un camino que termina en el chiquero. San Lucas, capítulo 14, versículo 11, el Señor también dice esta historia. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. El padre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, al cual le enviaron a su hacienda para que apacentase cerdos. Y este muchacho que estaba allí en medio del chiquero, dice el versículo 16, deseaba llenar su vientre, deseaba alimentarse de las algarrobas, el alimento que comían los chanchos, los cerdos, pero nadie le daba. Este camino para este muchacho, y vos que conocés la historia, cuenta, no tenía necesidad de nada. Tenía todas las bendiciones. El problema era que estaba en la casa de papá. Y en la casa de papá también había ciertas reglas. Y este chico dijo, no, yo ya me cansé. Yo quiero hacer mi propia vida. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Y esto tiene que ver con una filosofía que tiene que ver con los que dicen, yo soy un libre pensador, a mí nadie me tiene que guiar a lo que yo tengo que pensar, yo tomo mis propias decisiones. Y este camino comienza, parece de una manera muy agradable, perfecta, cierra, hay libertad, yo hago lo que yo quiero. Pero es un camino que termina en un chiquero, lleno de miseria, de hambre y de necesidad espiritual y física.
Yo digo, en este tiempo hay muchos que se levantan diciendo justamente esta misma actitud. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo voy a tomar mis propias decisiones. Y allí vas a encontrar en medio de esta sociedad, en países como el Reino Unido, donde hoy día hasta se hacen campamentos, así como realizan los jóvenes campamentos a menudo, las hermanas o los niños de la escuela dominical. En el Reino Unido hay campamentos donde se trata de promover el ateísmo, donde se trata de promover Dios no existe. Los ómnibus en el Reino Unido hay muchos donde en vez de una publicidad está diciendo viví como quieras, Dios no existe. Es el mensaje del libre pensador. Viví de tal manera que en realidad no pasa nada. La palabra de Dios viene muy fuerte y muy clara y nos está diciendo: no te turbe tu corazón, no tengas una tormenta dentro tuyo, cree en el Señor. Pero dentro de ese camino que parece tan florido, donde uno toma sus propias decisiones, a veces aparece el concepto del agnóstico. El agnóstico dice: bueno, yo no creo en nada de lo que es sobrenatural. No creo en nada que Dios pueda manifestar su gloria, su poder a personas como nosotros. El agnóstico dice: ¿a dónde está Dios en medio de la crisis? Y es interesante cómo la palabra de Dios empieza a mostrarnos algunas cosas donde Dios se revela al ser humano, no solamente a través de la palabra, sino también se revela a través de la misma creación. Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y su grandeza. Romanos capítulo 1 dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, lo que Dios es claramente visible desde la creación del mundo. Cada vez que comparto estos versículos, me acuerdo de una historia real que sucedió aquí en el continente sudamericano hace bastantes años, aún antes que llegue Colón a descubrir América. Saben que los pueblos originarios, los pueblos que existían en toda la región de Sudamérica, había pueblos que eran más o menos, desarrollados de acuerdo a su capacidad. Hoy hay ruinas o hay vestigios de lo que fueron estas civilizaciones. Y lo que yo le voy a contar no es una historia allí que a algunos se le ocurrió, sino que aún hay detalles en los libros de historia. Hay detalles aún en los museos. En el Museo de La Plata, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, en el Museo de Ciencias Naturales, usted va a encontrar allí todo un pabellón que tiene que ver hacia la cultura incaica. Los incas, en realidad, ese pueblo que está ubicado donde hoy está allí el Perú, Bolivia, el norte de Argentina, hasta la provincia de Mendoza, donde está Puente de Ica. Bueno, un pueblo originario, ellos eran adoradores del sol. Hasta hoy existen las ruinas de Machu Picchu. Veo que hay gente que a veces dice: bueno, me voy al Machu Picchu para energizarme, para tener buena onda, buena energía. Hay toda una historia allí detrás de lo que allí estaba pasando. Pero en realidad nosotros hemos estudiado en el colegio, algunos de ustedes deben estar estudiando en este momento sobre los pueblos incas, pero el Inca no era en sí todo el pueblo, sino Inca era el nombre del soberano. Así como en Egipto el soberano era Faraón, en ese pueblo el soberano era Inca. Adoradores del sol. Decía, en La Plata hay una réplica de la Puerta del Sol, por donde sale el sol, y ellos se inclinaban y le pedían al Dios Sol que pueda bendecirlos y pueda guardarlos. Pero la tercera dinastía inca, y esto está documentado, hubo una revolución donde casi a este Inca, el soberano, lo terminan matando. ¿Por qué? Porque este Inca se levantó un día y dijo: no vamos a adorar más al sol. Y la casta de los sacerdotes y los que estaban allí dijeron: ¿cómo? Hemos adorado al sol por generaciones.
Nuestros padres, nuestros ancestros han adorado al sol. ¿Cómo que no vamos a adorar más al sol? Y fíjense qué inteligente este hombre. Y quedó registrado. Dice, si el sol fuera un ser soberano, el sol saldría hoy por un lado, mañana por otro lado, pasado por otro lado, podría tomar sus propias decisiones. Pero ¿por qué el sol siempre sale por el mismo lado? Fíjese este razonamiento. Y él dijo, vamos a hacer algo. A partir de este momento, vamos a adorar a aquel que trazó la ruta del sol. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero hay caminos que a veces te dicen, no, yo no entiendo nada. ¿Cómo me puedes decir que Dios existe? Hay caminos que parecen que son muy sabios, muy prudentes, pero su fin es camino de muerte. Está el concepto filosófico del deísmo. El deísmo es un concepto religioso donde uno dice, sí, yo creo que Dios actúa, pero allí en el pasado. Yo sé del Dios de la Biblia allá, pero se quedó ahí y no tiene ningún sentido. No, hermanos, usted estuvo el miércoles y escuchó lo que dice la palabra del Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es una historia, no es el concepto del pasado. El libre pensador, yo hago lo que yo quiero, yo trato de encasillar a Dios de acuerdo a mi filosofía, a lo que a mí me parece. El hijo pródigo terminó su camino en el chiquero. Su comienzo era muy bueno, muy promisorio, muy independiente, pero su fin fue malo. Usted que recuerda lo que dice allí la palabra del Señor. Este muchacho estando allí en el chiquero, muriéndose de hambre, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, yo no soy digno de estas cosas. Y no solamente que se quedó allí con la intención, sino que tomó las decisiones correctas en su voluntad, se levantó y volvió hacia la casa del Padre, y el Padre lo recibió. Mire, el asunto es, podemos estar en caminos equivocados, pero la palabra de Dios siempre trae luz a nuestras vidas. Ser necio sería permanecer en los caminos equivocados, pero es de sabio retomar el camino del Señor. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora bien, el camino del libre pensador es el camino hacia el chiquero, pero permítame mostrarle un camino mucho más sutil y que es, pero terriblemente nefasto para la persona. Y es el camino de la mula. Y usted me dice, ¿de qué camino está hablando? No lo mira al hermano que está ahí al lado suyo, no tiene nada que ver con esto. Le invito a que abra sus Biblias allí en el libro de 2 Samuel, capítulo 18, un solo versículo. 2 Samuel, capítulo 18. Mientras usted lo está buscando, tanto el capítulo 17, 18 y 19 nos muestra un relato bíblico más que interesante, donde en realidad al rey David le ha pasado un momento de angustia en su familia. Y ayer lo compartíamos con los jóvenes en la reunión, cómo David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, le toca pasar por circunstancias más que difíciles. Y en este momento la circunstancia tenía un nombre, y ese nombre era Absalón. Y Absalón estaba ejerciendo el ministerio del serrucho. Literalmente, le estaba serruchando el piso al padre. Literalmente, no solamente lo estaba desplazando del trono, sino que literalmente el propio hijo de David lo quería matar. Y es interesante, yo cuando leía estos versículos en estos días, y yo digo, los que somos padres, cuando le ponemos un nombre a nuestros hijos, tratamos de sentirnos identificados,
tratamos de darle una identidad, tratamos de que hasta tal vez de proyectar nuestro deseo aún en ese nombre. ¿Y saben lo que significa el nombre Absalón? Padre de paz. Y yo digo, ¿cómo ha terminado tan mal Absalón? Porque en vez de paz terminó en una guerra con el propio padre. Pero fíjese, un solo versículo, y usted que conoce la palabra del Señor va a ser más que conocido esto, pero preste atención, capítulo 18 de 2 Samuel, versículo 9. En medio de esa batalla, donde Absalón está tratando de destruir a su propio padre, dice, y se encontró, versículo 9, y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Y se enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo que iba, dice, pasó por delante. Quedó colgado Absalón. Y es interesante, hermanos, lo que aquí la palabra del Señor me asombra aún los detalles que la palabra del Señor va marcando. No está diciendo que iba montado en una cabalgadura real. No dice ni siquiera ni caballo, ni burro, sino habla de un mulo. Y el mulo, aunque a veces uno dice, bueno, es lo mismo, tiene 4 patas, son parecidos. El mulo es una gran diferencia. Es más, si usted me permite, la existencia del mulo representa la caída de la teoría de la evolución de las especies. Y presten atención a esto, los jóvenes. Los colegios siempre te enseñan lo que es la evolución. Tal vez tu tatarabuelo era medio chimpancé, por eso vos decís, la verdad me levanto a la mañana, veo una cara en el espejo, ¿será que es así? ¿Habré salido al tatarabuelo? No. Somos creación de Dios, creados por Dios y con un propósito. Y la palabra del Señor también va refutando todas estas teorías que terminan siendo caminos hacia la eternidad, pero con un destino inicial. Levítico 19:19, un versículo que generalmente pasa escondido. Yo sé que, a usted que es espiritual, yo sé que le gusta el libro de Levítico, pero los que no somos tan espirituales, vio el libro de Levítico, tiene esas cosas que a veces uno dice, ay, ¿por qué está todo esto? Pero ahí en Levítico 19:19 hay una clave que justamente va a reafirmar los conceptos bíblicos de la teoría de lo que Dios ha hecho. Y no solamente es una teoría, sino es una realidad. Fíjense lo que dice Levítico 19:19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Y después habla sobre ropas y todo esto. Pero yo quiero que nos detengamos en esta primera frase. No harás ayuntar animales de otra especie. Y es interesante cómo en el siglo XXI el ser humano está tratando a jugar con la genética. Está tratando de crear, está jugando a ser Dios. Pero Dios ha establecido límites también en todo esto. Volviendo al mulo de Absalón. ¿Sabe que el mulo es la resultante de la cruza entre un caballo y una burra? O al revés, un burro y una yegua da como resultante el mulo. El asunto es que la mula o el mulo siempre son estériles. El mulo no se puede volver a reproducir. Es como que Dios instauró allí en la genética un pequeño microchip donde dice, cuidado, no hagas cruzas con estos animales porque la cosa se va a descontrolar. Y el hombre siempre tratando de romper las leyes de Dios, de avanzar sobre los mandamientos de Dios. Y Dios dice, mis estatutos, mis mandamientos, mis palabras guardarás. Ahora bien, permítanme graficarlo de este modo. El mulo o la mula es símbolo de la desobediencia a la palabra de Dios.
Escuchen bien, el mulo o la mula es símbolo de la desobediencia a la palabra de Dios. Es la resultante de una cruza de dos animales de distintas especies. ¿Recuerda Absalón? Este hombre que tenía todo para lograr los objetivos, plantearse, esperar el tiempo de Dios, iba montado, cabalgaba sobre un mulo. Y en un momento, su cabeza quedó suspendida entre el cielo y la tierra. Su cabellera quedó enredada allí en las ramas de un árbol. Y dice que el mulo pasó. Si usted sigue leyendo más adelante, va a encontrar que Absalón quedó colgado y vienen los soldados de David y lo terminan matando. El camino del mulo es el camino de la desobediencia. Es el camino de decir, bueno, la Biblia dice esto, pero yo hago como yo quiero, como a mí me parece. Hermanos, cuidado. Cuando uno va en el camino del mulo, tarde o temprano, nuestra cabeza termina enredada y quedamos expuestos a los dardos de nuestros enemigos. Y uno dice, pero comenzamos también. Comenzamos de una manera tan espectacular, sueños. El nombre Absalón representaba un montón de cosas, de bendiciones, de paz. Pero terminó su vida montada arriba de un mulo. Vio que el dicho, cuando uno se siente estafado, uno dice, me metieron la mula. ¿De dónde viene? Viene de esto. Usted pensó que justamente iba a tener algún animal o algún producto, algo que le iba a sacar provecho, y le dice, pero me estafaron. Mis queridos hermanos, permítame decírselo en el amor del Señor, que no te metan la mula, que no te metan esa estafa de decir, no, vos haces como te parezca, vos vivís como quieras. Yo creo que Tomás está reflejando en esa pregunta, Señor, ¿cuál es el camino? Él está reflejando el pensamiento de la humanidad en todos sus matices. ¿Cuál es el camino? El que a mí me parece, el del libre pensamiento, el que yo voy haciendo mi camino, el camino de la conveniencia. Jesucristo dice, yo soy el camino, y la verdad y la vida. El único camino es el Señor. Pero permítame muy rápidamente en esta mañana a ver un camino más que es peligroso. Pero no solamente que es peligroso que lo transitemos nosotros, sino que no solamente no mostremos hacia otros cuál es el camino correcto. La palabra del Señor nos habla en Jeremías y en Ezequiel, aunque nosotros vamos ahora a leer en la carta de Judas, dice, haced caminos derechos, para que el horrendo no se salga del camino. ¿Qué está diciendo? El camino que estás trazando, el camino que otro está mirando, que vos estás siguiendo, que sea un camino derecho y no que el que viene allí medio rengueando, espiritualmente estoy hablando, con esas dudas, con esas inseguridades, termine alejándose y sí, termine separándose del camino verdadero. La carta de Judas, el anteúltimo libro de la Biblia, permítame mostrarle allí un versículo interesantísimo, donde va a mostrarnos el perfil. Y yo sé que la palabra perfil, sobre todo para las nuevas generaciones, tiene que ver con el Facebook, ¿no? Si tenés tu foto de perfil, entonces hay algunas fotos allí extrañas que tratan de algún modo identificar o señalar algunas actitudes que uno tiene. Y hay cosas a veces que uno entiende, otras que no entiende. Pero acá hay el perfil de 3 estafadores. 3 personas que han estafado en su camino. La carta de Judas, en el único capítulo, versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro o ganancia deshonesta en el error de Balaam
y perecieron en la contradicción de Coré. Y este versículo te habla de 3 personas: Caín, Balaam y Coré. 2 hombres que han existido, que podés verlos a la luz del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que ha pasado? Y te acordás muy bien que algunos de ellos sí, algunos más conocidos, otros tal vez menos conocidos. Tal vez el más conocido sea Caín. ¿Cuál fue la situación de Caín? ¿Mató a quién? A su hermano Abel. El primer asesinato que encontrás en la Biblia es justamente cuando Caín mata a Abel. ¿Por qué? Por egoísmo, por odio, por rencor. Dios está diciendo: cuidado, los que han seguido el camino de Caín. El camino de Caín está lleno de odio, de enojo entre hermanos. Es más, fíjese qué interesante, y lo compartía con algunos hermanos en estos días, cuando Dios le dice a Caín, le dice: Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Lo viste? Y Caín se enoja diciendo: yo no sé dónde está, yo no soy el guardia, ella es grande, cada uno se arregla como puede. Caín estaba tratando de tapar, disimular, disfrazar su corazón, que era lo que había allí. Pero el Señor, que todo lo ve, le dice: Caín, atento, el pecado está a las puertas. O vos te enseñoreás sobre el pecado, o el pecado te va a dominar. Fíjese, aún allí tenía Caín la oportunidad de arrepentirse. Pero Caín siguió adelante en ese odio, ese enojo hacia su hermano. La palabra de Dios acá nos dice: ¡ay de los que han seguido el camino de Caín! Un estafador, un farsante espiritual. Pero aún mayor farsante es Balaam. Uno que Dios lo había llamado para anunciar su palabra, para profetizar las verdades de Dios. Pero lo único que le importaba a Balaam era el signo pesos. Lo único que él tenía en su mente era el signo pesos. Y no había barrera que pueda impedirle esto. Y él trató de maldecir al pueblo de Dios y Dios se lo impidió. Y trató que por recompensa pueda maldecir al pueblo que Dios había escogido. Y no pudo. Entonces trató de provocar toda una tentación, una caída al pueblo de Dios, para que Dios termine enojándose contra ellos. Y Balaam ha trazado un camino. Y tanto el camino de Caín como de Balaam y el de Coré es el camino de la apostasía. El camino de abandonar los principios de Dios. Coré, un personaje tal vez desconocido para muchos, pero Coré, ¿sabe lo que hizo? Trató de levantar al pueblo de Dios en contra de las autoridades establecidas por Dios en medio de su pueblo. Y trató de provocar una división, y trató de provocar realmente un caos espiritual dentro del pueblo de Dios. Y Dios terminó tratando con Coré. Y uno dice: estos hombres están casi allí al principio de la Biblia. Y aquí, terminando las Escrituras, el Espíritu Santo inspirando a este apóstol, este Judas, que en realidad no es el Judas que traicionó al Señor, sino Judas, el hermano del Señor, está inspirándolo y lo está trayéndole a la memoria casi al final de la Biblia. Y le dice: cuidado, hermanos, hay camino que parece muy bueno de entrada, pero su fin es camino de muerte. Y tanto Caín como Balaam como Coré han trazado el camino de la apostasía, el de dejar el lugar que Dios había establecido. Tomás decía: Señor, ¿cuál es el camino? ¿Cómo es el camino? Y el Señor está diciendo: yo soy el camino. Y fíjese qué interesante, hermano, ese yo soy está en tiempo presente, no está en el tiempo pasado. El yo soy está en este lugar. El yo soy quiere bendecirle.
El yo soy quiere que realmente usted pueda crecer en el camino del Señor y que pueda trazar correctamente este camino hacia adelante, hacia las próximas generaciones. Permítame volver allí al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Este versículo me emociona porque podemos ver el propósito, el plan de Dios para su vida, para nuestra vida. ¿Cuál es el deseo de Dios? No solamente el deseo de Dios es que usted sea bendecido y que hoy se vaya de este lugar más tranquilo, se vaya en paz, o como me dijo alguien, la verdad vengo acá, escucho las canciones, escucho la prédica, me oro y me voy tranquilo a casa. No, el deseo de Dios va mucho más allá. El deseo de Dios quiere que el Señor quiere estar siempre con usted. Quiere que usted se lleve esa bendición a su casa. Capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas residencias, muchas moradas hay. Si así no fuera, dice el Señor, yo les hubiera dicho. Está diciendo, yo no los voy a estar engañando. Voy pues, dice el Señor, a preparar un lugar para cada uno de ustedes. Para cada uno de ustedes. El deseo del Señor es que cada uno de nosotros pueda ocupar y habitar en las moradas que Él está preparando. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. El Señor vendrá dentro de muy poco tiempo. El Señor vendrá a buscar a su iglesia. El Señor viene a buscar a su iglesia. Vendré otra vez. No te deja abandonado. No te deja allí desahuciado. El Señor sabe, el Señor conoce cuál es tu situación. Pero el Señor está diciendo, yo no me estoy olvidando. Yo no me olvido de ustedes. Yo voy a venir a buscarlos. Y no solamente esto, sino que los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 12 de este mismo capítulo. De cierto, y cuando la palabra del Señor, hermano, te dice de cierto, está diciendo, ¿sabes qué? Me lo está diciendo a mí, Roberto, despabilate. Roberto, abrí bien los oídos. Roberto, presta atención. Ese desierto, está diciendo, hermanos, prestemos atención. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos en medio de ese camino? El que en mí cree, las obras que yo hago, dice el Señor, Él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, dice el Señor, como dice allí la palabra de Dios, yo lo haré. Hermanos, el camino del Señor es un camino de fe. Es un camino donde le creemos al Señor. Es un camino donde le creemos a la palabra de Dios. Es un camino donde en ese creer te va a llevar a la obediencia a la palabra de Dios. Y en esa obediencia a la palabra de Dios, Dios nos está diciendo, hermanos, aquellos que creen en mi nombre, tengan la confianza, la seguridad, que cuando están orando, dice el Señor, yo los estoy escuchando. Yo estoy allí para que puedan ver, conocer la gloria del Padre, que puedan crecer en gloria y en gracia, para que realmente puedan ser testigos de las maravillas de Dios. La palabra del Señor en 2 Corintios dice, de gloria en gloria, Dios dice que vamos a ir creciendo. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Quiere vivir de gloria en gloria? Ese es el propósito, el deseo de Dios. Hasta que realmente estemos en la presencia del Señor. Pero Dios quiere que tu vida sea una vida de gloria, una vida de esperanza. Hoy cantamos, aunque te falte los recursos materiales, aunque te falte el producto del viñedo y de la higuera, y uno dice, pero yo, hermano, no tengo ni higuera, ni viñedo, ni ganado, pero tampoco tengo plata, no tengo nada. Bueno, hermano, ¿sabe qué está diciendo? Aún en esa condición,
Dios quiere que usted pueda crecer de gloria en gloria. De gloria en gloria. Pero ese de gloria en gloria, ¿sabe lo que está diciendo? Uno dice, parecía como que entramos en algo místico, algo que no podemos imaginar. De gloria en gloria significa conociendo cada día quién es Dios y qué hace Dios. ¿Quién es Dios y qué hace Dios? ¿Quién es Dios y qué hace Dios? Creciendo, creciendo, creciendo. Por eso el Señor, una vez más, nos recuerda a través de su palabra. Queridos hijos, querida iglesia, aquellos que nos ven a través de la televisión, no se turbe tu corazón. No entres en un caos teniendo miedo. ¿Qué va a ser del futuro? Creen en Dios, crean también en ti. Sigan el camino del Señor. Porque el propósito de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios, no solamente es bendecirte aquí, sino donde Él está, Él quiere que nosotros también estemos. Los invito a que se pongan de pie. No se turbe tu corazón. No le des lugar a una tormenta en tus emociones. No des lugar a una tormenta de dudas. Tal vez te estás replanteando cuál es el camino, de qué manera seguir el camino. Y hemos visto allí muy rápidamente algunos caminos que pareciera que te llevan a un buen puerto. Pero la palabra de Dios te dice, cuidado con esos caminos. Cuidado con el camino donde pensás que tenés todas las soluciones, todas las salidas. Su principio está bueno, pero su fin es un camino que te lleva al chiquero y a la muerte espiritual. No sigas el camino de la mula. No sigas el camino de la desobediencia. No sigas el camino diciendo, yo hago como a mí me parece, igual Dios a mí me va a bendecir. Cuidado, no sigas el camino de la mula. Cuidado, no sigas los malos ejemplos. Ni tampoco seas un mal ejemplo ahora. Acordate de Caín, Balaam, Coré, trazaron un camino. Pero el único camino es el Señor. El único camino es el Señor. Y el Señor, a través de su palabra, nos dice, yo quiero que ustedes, cada uno de ustedes, esté conmigo allí en el reino de los cielos. Yo estoy preparando unas residencias para ustedes. Yo estoy preparando un lugar para que ustedes puedan habitar juntamente conmigo. Yo sé que a veces los problemas te saturan, te golpean, pero la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Dios es un pueblo que se extranjero y peregrino, que tiene su mirada puesta allí en los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor fue a preparar lugar y el Señor tiene pronto a buscar su casa. Hermano, si usted realmente puede decir, gracias Dios, porque estuviste pensando en mí, porque querés que realmente esté algún día en su presencia. Si usted tal vez nunca lo vio de este modo, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Yo le invito en esta mañana que vamos a darle gracias a Dios en primer lugar. Gracias por ese propósito que Dios ha tenido para nuestra vida. Gracias por ese deseo de Dios, donde Él quiere que por toda la eternidad podamos estar en su gloria. Yo le invito a que usted levante su mano en acción de gracias, en gratitud a Dios, porque el Señor ha pensado en usted. Porque Dios ha dejado esa palabra para su vida. En gratitud a Dios, porque Dios tiene un propósito de gloria para tu vida. Dios tiene un propósito de bendición para tu vida. ¿Por qué como iglesia no le das gloria al Señor? Con las manos levantadas y con tu voz le decís gracias. Le decís gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, oh Dios, nos da paz.
Tu palabra, Señor, trae quietud a nuestra alma. Tu palabra da seguridad. Y gracias, Señor, en esta mañana te damos de una manera muy especial, porque tu deseo es deseo de bendición para tu pueblo. Es deseo de vida. Es deseo de gloria. No solamente aquí en la tierra, sino también allí por la eternidad. Padre, gracias porque tú has preparado esas residencias para cada uno de nosotros. Señor, tu iglesia hace tanto tiempo que ha estado predicando y anunciando. Algunos, Señor, tú has llamado a tu gloria. Algunos estamos aquí, Señor. Pero qué bueno que tu palabra no ha menguado, tu palabra no se ha achicado en este tiempo. Tu palabra sigue siendo poderosa. Y tu palabra nos incluye a nosotros. Padre, yo te pido en este momento que tu Espíritu Santo, Señor, complete y haga la obra que tú tienes con cada uno de nosotros. Padre, es tu Espíritu quien nos convence de caminos cerrados. Es tu Espíritu quien nos abre los ojos sobre situaciones donde hemos encaminado mal nuestra vida. Pero Padre, es tu Espíritu también en esta mañana que abre nuestros ojos para volver hacia ti. Toda la gloria y la honra sea para ti. Mientras usted está con sus ojos cerrados, y yo invito que bajen sus manos. Si hay alguien en este lugar que nunca ha transitado el camino del Señor, si nunca usted le dijo: Jesús, yo sabía de vos, pero yo quiero conocerte, yo quiero transitar en ese camino que es la verdad y es la vida y es el único camino. Y yo no sé si tal vez usted vino mucho tiempo a la iglesia, o tal vez hoy es la primera o segunda o tercera vez que viene. Pero si nunca le dijiste al Señor que Él sea tu Señor, yo te invito en el nombre del Señor a que te des a conocer. Me gustaría estar orando por eso. Errar el camino, uno se puede equivocar. Ser necio es permanecer en ese camino. Y así como estamos orando y con los ojos cerrados, me gustaría que como iglesia podamos orar por aquellos que están enderezando su camino. Yo no sé por dónde andan, solamente el Señor lo sabe. Pero yo sé que el Espíritu de Dios te está diciendo: el único camino es el Señor. Endereza tu vida. Si querés que la iglesia esté orando por vos en este momento, allí donde estás, todos con los ojos cerrados, levanta tu mano y vamos a estar orando. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. El Señor sabe, el Señor conoce, el Señor sabe. Pero ¿sabe qué? Dios se pone tan contento cuando uno empieza a enderezar el camino, porque está diciendo: esta gente quiere realmente también estar conmigo, estar juntos allí en el reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por mis hermanos, Señor, que están aquí. Señor, tú les conoces, tú conoces sus vidas. Señor, tú no solamente ves estas manos que allí han sido levantadas, sino también ves sus vidas, ves sus derrotas, sus fracasos, sus miedos, oh Dios, y cómo han transitado caminos que hoy tu palabra nos ha mostrado que han estado equivocados. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo los lave y los limpie de todo pecado. Yo te pido que la sangre de Cristo, Dios, lave y limpie toda conciencia que en este momento está señalando esos malos caminos. Que haya decisiones, oh Dios, marcadas por tu Espíritu, en la mente, en el corazón, en el espíritu de las personas, para volverse hacia ti. Señor, gracias. Muchas gracias, oh Dios, porque en tu presencia hay libertad. En tu presencia hay bendición. En tu presencia hay una nueva esperanza. Toda la gloria, la honra, la adoración es para ti. Te bendecimos.
Oramos en ese nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Santo es el Señor.